Si mi Biblia dice, por causa de adulterio, que el otro falló, yo me puedo divorciar. Me quedo libre. Y yo puedo rehacer mi vida. Porque yo no fallé a mi hogar, a mi esposa, a mi pareja. El que está frito, y si es que ya no hay perdón, es para el que cometió el pecado. Ahora, yo no le voy a decir que absolutamente no hay perdón. ¿Cómo entendería usted cuando dice en Juan que el Señor nos perdona de todo pecado? Yo ahí no sé. Cuando dice todo. Y cuando dijo el Señor, solo la blasfemia contra el Espíritu Santo no hay perdón. Ni en este ni en el venidero. ¿Cómo entiende esto? Entonces, ya esto es otro tema, que no voy a hablarles sobre esto en esta mañana. Lo que quiero enseñar es, esto sucede, hay estos vacíos, estas desconcordancias que hay en el pueblo evangélico, es porque no tienen ni pastor, ni tienen una iglesia estable. Me acuerdo quien me decía, son picaflores. Les gusta un domingo estar en una iglesia, otro domingo va a otra iglesia, otro domingo va a otra iglesia, y en definitiva no es miembro de ninguna iglesia y se llama hermanito o hermanita. Por eso la importancia que traigo el tema de esta mañana, la necesidad de pertenecer a una grey, a un redil, a una iglesia. Porque crece con vacíos doctrinales. No hay una seguridad de lo que diga la Biblia. Por ejemplo, les voy a tocar algunos puntitos para que ustedes entiendan lo que quiero enseñarles. Ustedes saben que yo he tenido divisiones de iglesia en varias ocasiones. Por ejemplo, aquí yo tenía de mi brazo derecho un muchacho. Ya ustedes lo conocen, de apellido Mora. Y yo le dejaba predicar, yo era un varón. Y un día yo estuve de viaje. En esos años, pues, yo tenía el privilegio de ser parte de la directiva de nuestra organización. En muchos cargos Dios me dio el privilegio de servirlo. Y por esta razón yo viajaba a otros países y lo dejaba yo encargando a él. Un día había predicado sobre el Espíritu Santo cuando David fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a saltar y a danzar, etcétera, etcétera. Entonces, él había aplicado diciendo que el que no danza como David no es salvo. Y cuando yo regreso del viaje, los hermanos me conversan y me dicen, pastor, esto estaba enseñando, así que, ¿cómo es el asunto? Entonces, lo llamé al joven y le corregí, traté de corregir que no era así, doctrinalmente no es así. Y él tomó la decisión y se fue. Y como siempre ocurre con algunos hermanos que lo siguen, pero igual pasó lo que pasó. A los años viene una hermana de allí, de la iglesia de ellos. Aquí una hermana. Pastor, quiero que me dé un consejo. Sí, mi hermana, me senté ahí a escucharle. Me dice, pastor, es que, mire, en mi iglesia hay muchos profetas.
Y uno de ellos me dice que el marido que tengo, el esposo que tengo, no es el dado de Dios, sino que yo la cogía en la carne. Y que el que Dios me ha dado en el espíritu es otro hermano. ¿Qué tal? Eso sucede por no tener estabilidad en una iglesia. Y debe ser de doctrina conocida por usted. Y no ir siguiendo a personas que de un momento a otro aparecen con cierta chispa y corren, van tras de él. Y se fueron muchos. ¿Dónde dice la Biblia? Y los que profetizaban y profetizan en esa iglesia tienen a la gente confundida. Se cambian de maridos o de mujeres, porque el profeta le dice en el nombre de Dios que el que tiene no es dado de Dios. Que ella escogió en la carne, en el mundo, así que eso es del diablo. Esa doctrina, ese espíritu es del mundo y del diablo. Porque eso no enseña la palabra de Dios. Así que miren, hermanos, los hermanos que no se congregan en una iglesia y no se mantienen fieles en una iglesia, usted está en peligro doctrinal. Usted tiene vacíos que no sabe cómo es la verdad. Por eso es mi consejo. Y para todos los que me están escuchando en esta mañana, mi consejo, busque una iglesia. ¿Sabe qué? Hay hermanos que me están escuchando, que son ciertos enemigos míos. Yo los conozco y yo sé que ellos me siguen y me están escuchando este mensaje. No me quieren porque yo enseño aquí la verdad. Primero, sobre el pecado. Segundo, porque últimamente el año pasado, 2-3 meses, enseñé sobre la importancia de ofrendar y diezmar. Se fueron. No vienen. Y yo sé que están en otra iglesia. Mire, la solución no es cambiarse de iglesia. La solución es que usted escudriñe, estudie, lea la palabra de Dios. El Espíritu Santo le va a enseñar sin necesidad de que el pastor le esté insistiendo. El Espíritu Santo le va a hacer ver. Entonces, hermanos, ese es uno de los peligros. Que hay vacíos doctrinales. Aquellos que no quieren comprometerse con el pastor porque están obligando a diezmar, obligando a ofrendar, obligando a traer primicias. Es que ahí todo le obligan, que quieren hacer la pared, le obligan a dar. Y mejor me voy. Entonces no se sienten comprometidos. Eso hace mucha gente, no aquí, aquí también, pero en todas las iglesias. Para ellos viene este consejo sano, bíblico. El Señor habló de un redil y el Señor habló de ovejas. Usted debe pertenecer a algún redil. Establezcase, permanezca allí, para que usted aprenda bien la palabra de Dios. Porque si usted anda de un lugar a otro, usted no va a poder aprender la palabra de Dios. Ese es mi consejo.
La segunda razón, porque doctrinalmente usted va a distorsionar. Usted no tiene quien le enseñe doctrinalmente, no tiene. Usted lo hace por sí solo. Está en contra de los principios bíblicos. Le voy a decir por qué. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11 y 12 hasta el 13. ¿Ya lo tienen? ¿Tienen hermanos por aquí? Aligeren. Vamos a leerlos en grupo, en voz fuerte. Todos leamos. Verso 11, 12 y 13 del capítulo 4 de Efesios. Lea conmigo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién constituyó? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién constituyó? Yo no lo constituí. La organización tampoco. Que es verdad, en la mies hay de todo, ¿sí? Yo conozco. Que hay pastores que están solo por el dinero. Sí, eso es verdad. Que hay pastores que le están sacando la lana y que ya no tiene la lana hasta el pellejo, lo sacan a las pobres ovejas. Sí, es verdad. Pero no todos. No todos. Entonces es necesario que usted sepa. El Señor constituyó estos ministerios, pero con una finalidad. Es para preparar al pueblo de Dios, para que sirvamos a Cristo y para que seamos edificados y crezcamos, dice, hasta la estatura y plenitud del Hijo de Dios. Ese es el fin. Yo sé que ese es otro tema que hay que enseñar, que tenemos que aprender. Pero para que ustedes sepan. Entonces, usted debe sentirse seguro en la iglesia. Que en la iglesia enseñamos doctrina. Aquí hemos enseñado como 6 meses doctrina antes de bautizarlos. Solamente en el último bautismo pasé por alto esto, por no sé qué circunstancias, pero ahora yo le estoy exigiendo que todos los que están ministrando, sirviendo en alguno de los departamentos que no fueron instruidos doctrinalmente, los domingos, comenzamos desde hoy, a las 5 de la tarde, si usted no viene a la escuela bíblica, que vamos a comenzar hoy a las 5, mire hermano, usted no va a poder tocar, no va a poder cantar, no va a poder servir en ninguna área. Ni maestro, nada.
Todos tienen que estar preparados para servir al Señor. No les gustó a nadie. Nadie dice amén. Y a mí no me importa si diga amén o no diga amén. Esto se va a hacer. Así es todo. Entonces, hermanos, yo no quiero, como dijo en alguna ocasión Pablo, no quiero neófitos. Si hay hermanos que ni siquiera quieren orar, no quieren orar. Yo le contaba a mi esposita hoy en la mañana que me estaba riendo mientras me preparaba ya para venir. Y hoy, cuando estuve aquí reunidos con el grupo de hermanos, los que cantan, los músicos, yo les refería a esto. En una ocasión, cuando yo estaba recién tiernito en el Señor, comenzando, nos estaban enseñando sobre la importancia de la oración. Y en ese grupo había estado un bautista. Perdonen los bautistas, perdonen, pero pido perdón por mencionar la denominación. Pero un hermano ahí dijo, hermano, yo oro el primer domingo del mes para todo el mes. Suena como bonito, ¿verdad? Es que a veces no me queda tiempo, a veces no tengo tiempo. Entonces yo por eso he establecido orar un día, tal hora, para todo el mes. Inclusive yo ahí oro por la comida, oro por todo. Y yo les decía, aquí también hay hermanitos así, que creo que oran una sola vez para todo el mes. O yo no sé, a lo mejor ora una sola vez para todo el año. Y por eso les enseñé en esta mañana un versículo donde habla Dios a través de David, que David dice que él oraba todo el día. Ahora, cuando habla de todo el día, Salmo 86:3, no está hablando que las 24 horas pasaba de rodillas ahí David, no. Lo que está hablando David, en cada necesidad, él oraba al Señor. Porque era el rey. Él gobernaba. Entonces tenían mucho trabajo. Pero en cada cosa que él iba a emprender o alguna decisión que iba a tomar, él oraba al Señor. Ayúdame en esto. Dirígeme en esto. Señor, que tú mismo seas haciendo la obra en esto. A eso se refiere de orar todo el día. Qué contradictorio con el ejemplo que les di. Orar una vez para todo el mes. ¿Cuántos hacen esto, hermano? La protección, el cercado de ustedes en este caso, que lo llamamos redil, no solamente es por la doctrina que nosotros enseñamos y practicamos. También enseñamos qué es pecado y qué no es pecado. ¿Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer? Enseñamos sobre las bendiciones y las maldiciones que enseña la palabra de Dios. Y por último,
Ustedes tienen la cobertura de un pastor. Esto es necesario. Eso es lo que usted tiene que entender, tiene que aprender. Corrija. Salga de ese grupo donde no quiere compromisos con el pastor, con la iglesia, con nadie, y anda a la deriva. Mire, la clase de hermanitos que hay, perdonen cómo hablo, no estoy ni burlándome, pero no sé cómo quiero darme a entender. Jeremías 50, verso 6. Mire, esta es una clase de ovejitas que hay. Dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. O sea, hay ovejas que andan errantes por los montes, descarriadas, perdidas. Algunas de ellas dice que lo causaron los pastores. Y lamentablemente la gente, los que están en posición de oyentes, dice sí, es verdad que el pastor es así asado y cocinado. Y no, eso es verdad, no es verdad eso. Porque fulano o sutano por allá conozca o haya visto que esto está errando, no todos hacemos iguales. Eso usted tiene que distinguir. Y tiene que venir y seccionarse, escuchar, para que usted pueda decir, así es. Pero entonces, es verdad lo que dice el Señor. Hay muchos pastores, mírenme, yo lo he escuchado, que le dicen a la iglesia, cara de papaya, le dicen. En Colombia es mala palabra, papaya. Pero aquí en Ecuador no es mala palabra, por si acaso. Le llaman a los hermanos con diferentes nombres, insultos. Y hay algunos que se resienten y se van. Y dicen, no, así son todos. No son todos. Pero usted debe conocer a su pastor, cómo es. Sí menciona la Biblia que hay algunos pastores que causan el descarrío de ovejas, el irse y estar perdidas por los montes. Sí, algunos pastores han causado este daño, pero no todos. Y yo no sé por qué son, perdonen esta palabra que va a sonar porque es palabra común. Algunos son masoquistas. Les gusta que le digan cara de elefante, que le digan cara de lobos. Yo no entiendo. Dice, amén, dicen. Y todavía aplauden, gloria a Dios, dice. Sí, hay gente, hay hermanos que les gusta que le insulten. En el libro de Zacarías, no vamos a leer, pero voy a mencionar nomás para los que están oyendo y usted debiera ir a escuchar de nuevo y ahí usted toma nota y sigue. Dice que hay ovejas
que no tienen pastor. Ovejas. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Si usted puede leer, como está facilito encontrar, abra ahí. Después de Zacarías viene Malaquías 10:2. Aquí está. Zacarías y luego viene Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, estamos en Zacarías 10:2. Mire lo que dice. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos. Y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen. O sea, hay ovejas, hay hermanos que andan vagando como ovejas sin pastor. Eso es verdad. Eso es verdad. Una vez dijo aquí, llegó un hermano y me dijo, hermano, Dios me lo bendiga. Bueno, ustedes habrán visto, aquí han llegado varios, yo no sé, queriendo ser ellos el copastor, queriendo ser ayudantes y otras cosas. Entonces, un hermano llega y me dice, pastor, yo ando buscando la iglesia verdadera. Ya cuando me dijo eso, ya sé dónde está y dónde viene. Y ahí lo pegué su exhortada. Enseñé. Yo le dije, hermano, iglesia perfecta no lo va a encontrar. Me dice, con esta ya es la quinta iglesia que yo visito, porque quiero ser miembro de la iglesia, quiero asentarme, pero esta ya es la quinta iglesia. Así que se fue y no volvió más. A lo mejor está recorriendo, no sé dónde estará ese pobre hombre. Así hay, hermanos. Entonces, hermano querido, si Dios le permitió entrar aquí, llegar aquí, tome lo que Dios le permitió llegar aquí y usted dígale, Señor, te doy gracias por haberme mostrado, haberme guiado a esta iglesia. Señor, voy a quedarme en este lugar. Lo único que le advierto, sí, que la Biblia dice, si hay pecado, no lo voy a socapar. Si hay pecado, voy a tratar, le voy a exhortar, le voy a enseñar, voy a tratar con la palabra a corregir. Yo le contaba a una joven, le digo, al principio del año anterior, no sé por qué razón, yo llegué a una iglesia de aquí, de Asambleas de Dios. No entiendo, no me acuerdo bien, pero el pastor dijo por micrófono que el hermano fulano ha caído en fornicación con la hermana que son miembros del grupo musical. Pero yo no lo voy a echar. Pero yo no lo voy a perder. Ellos van a seguir aquí. Yo los voy a vigilar más. Y a eso es otra cosa. Si alguien falla, si alguien ha caído en pecado, hay que poner en disciplina. Y en esa etapa de disciplina hay que asesorarle, hay que llevar un estudio, un tratamiento bíblico para levantarlo.
Le voy a poner un ejemplo por ahí nomás. Hay otro hermano, ya tiene como 4 años. Me dijo, ¿y cuándo, hermano? ¿Yo voy a ser restituido o no? Yo le digo, hermano, el pecado que usted pecó, casi no hay perdón. Casi no hay perdón. Un padre no puede estar tocando a su hija. Casi eso no hay perdón. Si hay perdón, si hay un tratamiento, si hay un seguimiento espiritual, estudio bíblico, hasta haber recuperado a él delante del Señor. Pero esa clase de pecado no es sencillo. Para llegar a tocar a una de sus criaturas, quiere decir entonces que estaba más que endemoniado. O sea, eso no es sencillo, más que endemoniado. Entonces, no es que mire, hermano, ya tengo 4 años, 5 años, así tenga 20 años. El hecho de que nosotros hayamos callado y en cierta manera hasta tapado entre nosotros, no significa. Yo quiero ver de esas personas fieles aquí. Y los quiero ver aquí hasta llorando en la presencia del Señor. Nosotros los pastores tenemos la visión de Dios. Muchos de los pastores tenemos el corazón de Dios. Misericordioso. Amamos, pero no socapamos. Perdonamos, pero no socapamos. Entonces tiene que haber confesión, porque ese no es un pecado sencillo. No es un pecado leve. Entonces, si usted, porque enseño pegado a la palabra de Dios algunas cosas, dice, el pastor es muy estricto, el pastor es muy bravo, el pastor, no, muy pegado a la palabra de Dios será. Pero bravo no, porque no tengo por qué enojarme, porque no me ha hecho a mí nada. Pero sí tengo que ser firme con la enseñanza de la palabra de Dios. Yo tengo que ponerme al lado de Dios, no al lado de Él. ¿Por qué suceden estas cosas? Lo que quiero decir es, hermano, necesitamos que aprendan ustedes a confiar y a buscar el apoyo del pastor. Usted tiene que buscar la guía del pastor. Para eso está el pastor. Entonces, no puede usted tomar decisiones solo porque usted necesita un pastor. Si es espiritual, si es ministerial, usted no puede tomar decisiones solas. Tiene que buscar la guía del pastor. Para eso está puesto el pastor. Entonces, el redil de la iglesia es también tener cobertura de un pastor. Voy a terminar. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan 21. Verso 15 al 17. ¿Ya lo tienen?
Dice así el Señor. Lea conmigo, mi hermano, el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Repita conmigo: apacienta mis corderos. Otra vezita. Oigan en cuenta esto: apacienta mis corderos. Ahora aquí quiero una corta explicación. Apacienta. ¿Qué quiere decir apacentar? Dar de comer. Estar pendiente que coma, que beba, tome la teta. Yo puse en mi apunte: mame la teta, de mamar. El corderito. El dueño tiene que estar pendiente de esto, de la alimentación del cordero. Ahora, cordero es la cría de la oveja y se llama cordero antes de que tenga un año. Una vez que tenga un año, deja de ser corderito. Entonces, luego viene ser cabrito, porque ya es más grandecito. Ahora bien, dice aquí, dijo el Señor: apacienta mis corderos. Pero qué interesante la enseñanza del Señor. ¿Quién es el que tiene que apacentar, velar porque coma, que tenga comida? El pastor. ¿Sobre quién? Los corderos. ¿Quién es el corderito? Las paridas, los recién paridos. Por ellos hay que velar nosotros. Aquí vengo a aplicar una enseñanza con la iglesia. Usted y yo no sé en qué edad espiritual está. No sé cuántos años tiene, si ya es la tercera edad de oveja o la cuarta edad. Yo no sé cuántos años tiene. 10, 15, 20, 30, 40 años. ¿Cuánto tiene de conocer al Señor o de estar en una iglesia? ¿Cuántos años tiene? Ya no es corderito. Que quiere que al corderito hay que abrazarle, hay que cogerle, hay que llevarle. Eso es lo que hace el pastor con el corderito. Lo toma en sus brazos porque como es chiquito, ¿no? Y es lindo. Y algunos hermanos quieren que todavía el pastor vaya a la casa, le cojan los brazos y le traiga a la iglesia. Y porque no llega el pastor a abrazarle, a cogerle, a traer a la iglesia, están resentidos y enojados. A mí no me viene a visitar el pastor. Si es viejo, ¿qué quiere que le vaya a visitar? Perdón la palabra. ¿Cuántos años se dice que tiene usted en el evangelio? 30, 40 años. ¿Cómo quiere que yo le vaya a tomar en los brazos y le vuelva a la iglesia? Eso se hace solamente con los corderitos. Usted que tiene más de 10 años, usted debe ser ejemplo para la iglesia y ejemplo para los demás. Debe ser fiel. Demostrar a los demás que son tiernos, demostrar ejemplo, fidelidad, amor por la casa de Dios. No dar ese mal ejemplo. Porque tras que ellos no vienen a la iglesia, ellos dicen a la gente: no, pero yo sí, yo al pastor le oigo todos los domingos. Yo al pastor le sigo todos
todos los jueves en el estudio bíblico. Eso no enseña la palabra. O sea que si ya no hubiera el medio, ¿qué de usted? ¿Dónde estaría? Entonces, mis amados, yo quiero invitarles que cambiemos de mentalidad. Cambie ese chip, mi hermano, carnal, mundano. Dios quiere que crezcamos en el Señor. Les leí Efesios 4:11. El anhelo de Dios es que usted y yo crezcamos hasta la estatura y nivel de Jesucristo. ¿Cómo es posible, mis hermanos? No quieren orar, no quieren ayunar, no quieren venir a la iglesia, a la casa del Señor. ¿Cómo quiere crecer? ¿O cómo dice que usted tiene 30 años en el evangelio? Usted está engañado por el diablo. Porque usted debe ser ejemplo para los demás, para sus hijos, para sus nietos. Ser ejemplo. Fiel a la iglesia, fiel a los cultos, con lluvia y sin lluvia. Yo puedo demostrar a mi familia, a los que vienen tras mío, la fidelidad a Dios y a la iglesia. Ya estoy terminando, mis hermanos. La segunda pregunta que hace Jesús a Pedro, verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Repita conmigo: pastorea mis ovejas. Un poquito más fuerte: pastorea mis ovejas. Oiga, aquí hay una gran enseñanza para algunos pastorcitos también que me están escuchando. Yo tengo muchos pastores que me siguen y aunque no me quieren, pero me siguen. Mira, hermano, aquí dice mis ovejas, ovejas mías, no del pastor, es de Cristo. Las ovejas son de Cristo. Diga conmigo, las ovejas son de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Las ovejas no son mías, no son del pastor Valencia, son de Cristo Jesús. Aleluya. A Él le costó su vida. Él nos compró a precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Cuántos están agradecidos con Dios que Él pagó el precio? Aleluya. Ahora soy oveja de su redil. Diga conmigo: ahora soy oveja de su redil. Pero que yo oiga, pues, hermanos. ¿Sí? Ahora somos ovejas de su redil. El Señor da esta gran lección a Pedro, a los discípulos y a todos los demás, diciendo: pastorea mis ovejas. Ahora, ¿qué quiere decir pastorear? ¿Qué significa? Llevar las ovejas al campo de pasto. Eso es lo que hace el pastor. Los que tienen dinero, ellos tienen alfalfa, gran cantidad de tierra de alfalfa, criadero de alfalfa. Corta la alfalfa y le lleva donde la oveja. Alfalfa. Eso es lo que hacen en el campo. Bueno, en mi tiempo. Porque ahora ya le dan afrechillo, ya le dan verde molido, ya le dan compuestos con químicos, etcétera, etcétera. Pero de mi tiempo, mi papá me castigaba y me mandaba a cortar la hierba, la alfalfa.
porque cometí algún error, no sé. Mi papá me decía, cortas tantos, mulas le llaman, de hierba, si quieres irte al estadio al fútbol. Ese era mi castigo. Tenía que cortar. Hermanos, ese es el deber del pastor. Sacar a las ovejas y llevar al campo, porque hay tierras con pasto. Entonces, esto mayormente tienen los ricos, pero los que tienen poquito, como les acabo de decir, tienen su propia alfalfa, sembrío, eso se siembra, eso se hace y eso se cosecha. Y es para dar de comer a las vacas y a las ovejas. Entonces, uno de los deberes del pastor es llevar a las ovejas a comer el pasto, a donde hay pasto. Pero las ovejas tienen que seguir al pastor. No hay oveja que diga no. No hay oveja que proteste al pastor. No, la oveja sigue al pastor. El pastor tiene que llevar. Tiene que cuidar de ellas mientras pasean o pasen en el pasto. Eso hace el pastor. Porque puede darse que puede aparecer por ahí un lobo y puede también comérsela a una ovejita. Por eso el pastor tiene que estar pendiente. Lo mismo sucede en la vida espiritual. El pastor tiene que estar pendiente de la iglesia, de los hermanos. Cuando usted ve a un hermano que ya no viene, que aparece cada 15 días o cada mes, por allá, tiene que preguntar, hay que preguntar. Eso demuestra que está interesado en esa oveja. No puede dejarlo así. Entonces, hermano querido, el peligro de las ovejas de ustedes es que como hay tanto falso profeta y falso maestro, tantas falsas doctrinas, como los testigos de Jehová, ahora cuando ellos han ido, yo les he dicho, pero ¿cómo podemos comenzar si ustedes no creen lo primero en Jesucristo como nuestro? No, y así nosotros no creemos. Mentirosos. Ustedes usan como estrategia, pero ustedes no creen en Jesucristo. Y ahí los comienzo a hablar. Cuando ya me ven así, se van, nomás se despiden y se van. Falsas doctrinas, falsos maestros, como las que conté en antes, que se dan de pastores, se levantan, van dividiendo la iglesia y ponen por allá, ya son pastores. Miren, hermano, tengan mucho cuidado. Usted debe saber a dónde se va a congregar. Usted debe saber. Averigüe primero. Si es una iglesia que se levantó dividiendo a otra, ya sus genes de iglesia están mal. Ya están dañados. Y ese pastor siempre estará predicando en contra de otros pastores. Siempre. Con malicia. Siempre. No habrá un corazón sano, puro. Porque él salió dividiendo una iglesia, peleando con el pastor de la iglesia donde salió, o peleando con un grupo de hermanos. Miren, hermanos, tengan mucho cuidado. Averigüe primero cómo nació esa iglesia. ¿Quién es el pastor? Averígüelo. Dicen los maestros que algunos pastores andamos ahí que queremos aterrizar y no podemos, y nos levantamos otra vez. Pero ahora sí estoy aterrizando. Ya es la última.
la última parte. La tercera pregunta que le hace Jesús a Pedro, verso 17. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. No sé si la corrección, la interpretación, la traducción es correcta, pero como que Pedro ya se le estaba calentando. Le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Oiga esto. A ver, repita conmigo: apacienta mis ovejas. La misma enseñanza que le dio en la primera vez: apacienta mis corderos. Ahora termina diciendo: apacienta mis ovejas. ¿Qué es apacentar? Cuidar, darles de comer, no golpeándolas, no hiriéndolas, no insultándolas. Apacienta con amor. Hay que apacentar a las ovejas, tratarlos como a tiernas, tratando como a niños, a jovencitos, no como adultos, como viejos, no, como a jovencitos, con amor, con ternura, con cuidado. Esa es la manera como el Señor enseñó a Pedro. El trato que debe darle cuando predicas, cuando enseñas, porque este es el alimento que traemos a las ovejitas, a ustedes, pero con amor, con ternura, no con insultos, no con groserías. Y yo he oído, inclusive, mire, he oído a personas, a pastores que han dicho: ¿quiere irse uno de ustedes? Váyanse. Si se va uno, viene 11. Un insulto. Eso no es amor. Entonces, mis amados hermanos, póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie. Termino este mensaje leyéndoles Hebreos 13:17. Dice el Señor de la siguiente manera: 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuántos pueden decir amén? Levante sus manos. Démosle gracias a Dios. Diga usted en sus propias palabras: Señor, te doy gracias por tu palabra, por esta enseñanza que me has dado, Señor. Y te pido que me perdones, porque yo no he querido comprometerme con la iglesia, con el pastor. He andado, Señor, de un lugar a otro. Y al final, Señor, no tengo ni pastor, ni tengo redil. Y me llamo ser cristiano. Señor, te pido que me perdones. Dígaselo. Perdóname, Señor. Ya no quiero seguir estos pasos. Ya no quiero seguir, Señor, de esta manera. Quiero estar en un solo lugar. Quiero establecerme en una sola iglesia.
Señor, te alabo y te bendigo, te exalto por esta palabra que hemos escuchado en este día. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu diabólico que me lleva de un lugar a otro. Pretexto a que no encuentro un pastor adecuado, una iglesia adecuada, Señor. Perdóname, Padre. Ayúdame a ser ejemplo para los demás. Ayúdame a ser ejemplo para mi familia. Que ellos puedan ver en mí fidelidad, amor por la casa de Dios, obediencia, sometimiento, respeto para mi pastor, Señor. Ayúdame. En el nombre glorioso de Jesús, te lo pido y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando estoy en la tormenta,